Hola, buenas tardes. 2:31 minutos. Esto es Semana Noticias. Es un gusto para nosotros seguir trabajando para ustedes en medio de esta cuarentena, de este aislamiento obligatorio que, ojo, va hasta el 11 de mayo. El próximo lunes se reactivan algunos sectores, la construcción, la manufactura, pero si puede, quédese en casa, continúe cuidándose. Mientras tanto, nosotros los mantenemos informados. En este momento, para hablar de un tema que ha generado revuelo político, ha pasado de todo en el legislativo, muchos hechos de años atrás, ahora estamos en la virtualidad, pero ahora hay una propuesta que, por decirlo menos, pues se ha calificado de descabellada, de dictadura y también de una posibilidad de que el gobierno supuestamente pueda manejar toda esta crisis sin control político. Pero bueno, por supuesto, vamos a poner esta noticia en contexto. Quiero saludar a nuestros dos invitados. Representante César Martínez, bienvenido a Semana Noticias. Un saludo muy especial para todos. Y representante Alejandro Chacón, expresidente de la Cámara, bienvenido a Semana Noticias. Muchas gracias, muy gentil por la invitación. Un saludo especial a mi compañero César y a la mesa de trabajo. Bueno, representante Martínez, usted es del Centro Democrático, que es partido de gobierno, partido del presidente Iván Duque. Explíquenos su propuesta. ¿Por qué cerrar el Congreso? Bueno, yo he llamado la atención que no está siendo funcional el control político en estos momentos de la pandemia. Hemos entrado en la crisis más grande que ha tenido la humanidad en toda su historia, al menos la que nos conocemos nosotros. Y los funcionarios, por ejemplo, de la salud, como el ministro de Salud, el Superintendente Nacional de Salud, el Director Nacional del INVIMA, el día de ayer estuvieron sentados en una plenaria 16 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Eso no es funcional. Nosotros no podemos tener a quienes están atendiendo esta dura crisis, tenerlos simplemente escuchando unos discursos. Nosotros tenemos que pasar de la retórica a los hechos. Entonces creo que la democracia está desbordando los hechos y nosotros no podemos apegarnos simplemente a la legalidad y descuidando la realidad, y es que necesitamos a esos funcionarios al frente de la crisis, tomando decisiones y no en unos discursos muchas veces insulsos y salidos de casillas y salidos de tono. Entonces yo creo que nosotros tenemos que asentarnos en una realidad que tenemos hoy. Sí. Doctor Chacón, ¿qué opina sobre esto? ¿Se debe cerrar el Congreso? Bueno, creo que con el respeto de César, pues no contestó el ejercicio simple del debate. Una cosa es la argumentación de por qué él considera que se debe intervenir, o como usted lo dice, cerrar, y que nos diga pues la argumentación de ese ejercicio democrático que él piensa sería eso que pudiera hacer el gobierno y que pidió en la plenaria. Y otra cosa, la argumentación de los funcionarios, están trabajando o no, o si lo están haciendo bien, o si no deben rendir como tal un control político, que es otro tema totalmente distinto frente al debate, frente a lo que dice el doctor César Eugenio. Pues yo creería que lo que pasa es que lleva 2 semanas el Congreso en lo que está ejerciendo sus funciones, que el país se lo estaba pidiendo. Y en eso se dicen unas verdades que no se han dicho. Y que sí, puede tener razón César en algo, y se lo comparto. Primero, no es bueno que de las 8 de la mañana se haya citado. Eso no es consecuencia del Congreso, eso es consecuencia de una decisión del presidente de la Cámara. Siempre, naturalmente y excepcionalmente, se cita de esa manera para ayudar a sacar proyectos de ley. En este caso particular se hizo sin motivo aparente, cuando debió ser por ahí a las 3 de la tarde, como siempre se hace. Pero yo creo que el ejercicio de que algunos pueda a él parecerles insulso, que algunos compañeros nuestros digan cosas sin sentido, o que a él le parezca que son descabelladas, o le parezca que no tienen interés, pero para esos congresistas de sus regiones las tienen, yo creo que no es motivo para decir que el Congreso se debe tomar o se debe intervenir, porque es que aquí no se puede olvidar que el Congreso de la República no es un organismo del Ejecutivo, como para pensar que el presidente es el superintendente para intervenirlo. Eso es una gran equivocación sobre el ejercicio de los principios democráticos. Sí. Representante Martínez,
Entonces, ¿en qué queda su propuesta? Porque ayer cuando usted hace la intervención pide la intervención del presidente Duque. Lo cierto es que cuando se habla de cerrar un congreso, esto hace recordar, por ejemplo, lo que pasa en Cuba, lo que está pasando en Venezuela. Y lo cierto es que para una democracia, así el congreso tenga muchas críticas, la favorabilidad tan baja, pues el legislativo debe funcionar. Justamente esa es la separación de poderes. Yo estoy muy preocupado con la poca credibilidad que tiene el legislativo en Colombia. Y para allá va también el Poder Judicial y puede caer también en su momento el Poder Ejecutivo. Yo estoy preocupado por la democracia como tal, pero me preocupa más es que se disperse la sociedad y que nuestros poderes no tengan validez. Hoy el Congreso de la República tiene que autorregularse y si no, tiene que llamarse a una medida extrema de intervención. ¿Que eso es antidemocrático? ¿Que eso nos duele a los demócratas? Pues claro que sí, más a mí que soy un formado en la academia, que soy un formado en la democracia, pero no está funcionando bien el Congreso. Yo llevo estudiándolo estos 2 años y realmente es un Congreso demasiado denso, demasiado grande. Bueno, me refiero a la Cámara de Representantes, más que todo, pero en su conjunto yo creo que nosotros nos llegó el momento de autorreformarnos. Yo tenía un proyecto de ley para presentar, estaba sumando todo para el tema de la virtualidad. Ya hoy no lo puedo presentar porque sonaría oportunista, pero en algunos medios lo logré esbozar. Nos obliga la ley o nos obliga la situación a ser virtuales. Paradójicamente, hoy en la virtualidad nos estamos escuchando mejor. Hoy uno puede escuchar, pero los partidos tienen que organizarse. Los partidos tienen que tener una sola posición y un solo vocero en estas intervenciones. En la modernidad no podemos tener debates de 16 horas. Juntas directivas de más de 2 horas no existen hoy en las empresas. Entonces, yo sí quiero decirle al Congreso de la República, yo quiero mi Congreso, no debiera de hablar mal de él, puesto que estoy en él, pero sí tengo la obligación de decirle al pueblo colombiano que así no está funcionando. Es demasiado largas las discusiones, no tienen sentido, muchas cosas se repiten. Hay gente que habla y habla y habla y eso yo lo he preguntado, si no estuviéramos en directo, si no tuviéramos virtualidad, si no tuviéramos conexión, ¿la gente sí hablaría tanto o realmente mandaría sus solicitudes a los funcionarios, preguntaría lo que necesita saber y allí simplemente se contestarían esos formularios o esos cuestionarios? Yo creo que nosotros nos llegó el momento, nos obliga la ciudadanía, nos obliga el momento del país. Y hay una cosa, y con esto termino este comentario. Sí. Aquí odian el Congreso. Aquí nos tratan mal. Lo peor que existe son los congresistas. Y yo hablé de cerrar el Congreso y se me vino medio el mundo encima. ¿Qué? Porque ¿cómo van a cerrar el Congreso? Pero claro, porque miran que la postura puede ser del Centro Democrático. Yo esto no lo he consultado con el partido. Esta es una posición de un ciudadano que se hizo congresista dentro de un partido al que respeto, pero que he estudiado la política. Doctor Chacón, ¿usted cree que el doctor Martínez tiene razón en lo que dice? Si la propuesta hubiera sido, por ejemplo, de un partido de oposición, ¿hubiera tenido una buena recepción política o en general cree que definitivamente esta es una posibilidad descabellada? Bueno, a mí lo que me causa mucha inquietud es que precisamente el partido con el que del que él hace parte hoy, antes aspiró, a pesar de saber que el número del Congreso era grande igual porque viene así desde tiempo, desde que lo hizo desde el Partido Conservador en el anterior periodo en que creo que no salió y en este que lo hizo por el Centro Democrático, y él ya sabía que este Congreso era de esta manera. Lo que pasa es que es muy fácil cuando se juega probablemente a los intereses del gobierno de que el Congreso no ejerza su función, no diga las verdades. Un gobierno en el que hoy cree que lo que criticó de Maduro y del gobierno de Chávez está bien. Por medio de un decreto, toma los medios de comunicación y se toma 1 hora diaria para el unanimismo, no invitando medios como en Estados Unidos, no invitando sectores para que dialoguen con el presidente y le consulten las medidas. No, él solo con sus áulicos del gobierno toma decisiones sin que nadie diga nada y dura un mes. Un mes en donde esa es una intervención, para que lo sepa el doctor Eugenio, eso es una intervención. Es una intervención que se le hace al Congreso en medidas excepcionales, precisamente lo que está sucediendo. Pero el Congreso funciona. Aquí no estaba funcionando, primero porque estaba en receso y segundo porque precisamente el propio presidente de la República
limitó el ejercicio del Congreso y dijo que el Congreso no podía sesionar porque lo limitó a 50 y hoy no hay 50 congresistas, hay más de 100, ustedes lo saben, en cada corporación. Entonces, estas limitaciones son propias del gobierno. Doctor Chacón, permítame interrumpirlo ahí porque le quiero hacer una pregunta. Sí. Con lo que usted está diciendo, ¿el gobierno tendría interés en intervenir el Congreso? ¿El presidente Duque? No. Ya el ejercicio propio de la emergencia, que lo permite la Constitución, hace una intervención del Congreso en materia legislativa. Por eso durante un mes sacó decretos y sacó 150 decretos, 72 leyes, que muchas, y por eso el Congreso tiene que intervenir, no tienen que ver, así lo simulen, precisamente con la salud. Y por eso el Congreso tiene que ejercer su función. Ahora bien, cuando venga la justicia, y le pregunto al doctor Eugenio, que ya lo dijo, cuando venga la justicia y tome una decisión porque un decreto excedió el ejercicio propio de la emergencia y lo tumbe la Corte Constitucional o lo tumbe alguna corporación como el Consejo de Estado, que van a pedir que se cierre también la Corte, esto no tiene nada distinto al gobierno precisamente de Chávez, que tanto han criticado, de Maduro. Eso es lo que están proponiendo precisamente en este momento. Doctor Martínez, ¿y usted qué piensa de esto? Porque en la otra orilla, por supuesto, usted es política centro democrático, pero están diciendo, le dice el doctor Chacón, que están teniendo las mismas posturas del chavismo, doctor Martínez. Mire, yo no le estoy haciendo mandado al gobierno, yo no he hablado con el gobierno, no he hablado con los funcionarios. Digamos la verdad, todos sabemos que los funcionarios van al Congreso y los secuestramos allá todo un día, perdónenme la expresión, los maltratan desde las mesas directivas, les dicen a qué horas salen, a qué horas entran, con quién conversan, qué no. Un debate, un general de la República en una situación de seguridad y 8, 10, 12 horas en el Congreso de la República. Yo estoy pidiendo es que el Congreso se autorregule. Y si el Congreso no es capaz de autorregularse, yo sabía que tenía 170 miembros y yo entré al Congreso a ayudar, pero yo, porque sabía cuánto se ganaba un congresista y qué hacía un congresista, eso no me quiere decir que entonces yo no pueda proponer que mejoremos. Es que los tiempos cambian, y cómo me van a comparar a mí un gobierno como el de Colombia con una dictadura que ha desbordado la democracia en cualquiera de estos países que ustedes han puesto como ejemplo. Aquí lo que estamos tratando es de sacar adelante un país. Sí. Doctor Martínez, pero acá hay que separar los temas, porque una cosa es la reducción, que de hecho es una propuesta también del Centro Democrático y que sería estudiada justamente en el legislativo para reducirlo casi en un 50%, pero lo que usted está hablando es de una intervención, de cerrarlo. Eso es otra cosa totalmente distinta, así como también es otro tema que es cierto que también tener un ministro en una comisión por la mañana, en plenaria por la tarde, tenerlo todo el día, eso también es desgastante, porque los funcionarios deben estar solucionándole los problemas a los colombianos en medio de esta pandemia. Pero concretamente, en el tema de cerrar el legislativo, doctor Martínez, ¿por qué está haciendo usted esta propuesta? Ya usted nos ha argumentado, pero de fondo, ¿por qué lo quiere cerrar? Yo quiero que, si el Congreso no va a ayudar, entonces que no estorbemos, entonces que paremos el Congreso, que se paren los pagos a los congresistas, que suspendamos las acciones del legislativo, pero nosotros no podemos convertirnos en un obstáculo hoy. Nosotros no podemos tener, mire cuántos debates se han hecho estos días a los funcionarios que tienen que estar tomando decisiones. Entonces mi punto es claro, si el Congreso no es capaz de autorregularse, que no lo veo en esa posibilidad. A mí se me ha ido medio mundo encima porque le estoy diciendo como si fuera un principio de la robótica, la autodestrucción. Yo creo que el Congreso no va a ser capaz de regularse. Si el Congreso no va a ser capaz de regularse, alguien tiene que intervenir, una de las ramas del poder, porque está obstaculizando las otras. Perdóneme, Bonilla, sí, pero es adelante. Gracias, es que, o sea, decirle al Ejecutivo que acaba de entregarle una liquidez a la banca, cero intereses. Ay, juez, es que está metiendo, estoy desesperado con la cantidad de llamadas. Que la banca precisamente cero intereses acaba de recibir recursos del Banco de la República, en donde tiene mesa el gobierno, y hoy no le prestan a la gente, y hoy además le prestan con intereses altos, a pesar de que hicieron unos movimientos financieros que pueden poner en riesgo precisamente la liquidez de los bancos a posterior. Eso está mal. Decir que las pruebas que están tomando no fueron las de 2 días y las que compraron, sino las de 12 días, y que lo haya dicho el Congreso, que eso no está bien, que hay que ayudar, eso está mal, que se le digan las verdades al gobierno. O sea que no podemos decirle al gobierno
que no estuvo bien que trasladara de los fondos privados a Colpensiones las personas de un salario mínimo cuando han chupado los fondos privados todas las utilidades precisamente de la administración en los momentos en que no tenían que pagarlos y ahora que tienen que pagarlos se lo pagan a Colpensiones por un decreto presidencial. O sea que el Congreso no tiene derecho a decir la verdad, tiene que tener que oír como allá con Maduro, una hora de televisión sin que nadie los cuestione. No, lo que les molestó es que el Congreso empezó a decirles verdades, empezó a contarle la verdad al país, empezó a decir que no llegan los recursos a las regiones y tenemos las pruebas. Entonces, eso incomoda, claro que le incomoda, y le incomoda a todo ejecutivo. Toda persona que gobierna en el ejercicio quiere seguir gobernando, pero como decía Montesquieu, el poder regula el poder. Si usted no tiene la división de poderes, César Eugenio, pues indudablemente no existe democracia. Si usted quiere que no haya Congreso, pues díganos cuál es el ejercicio que quieren para Colombia y que acabemos la democracia. Y si, como ahorita lo dijo, también si las Cortes no le gustan o no les gusta porque toma una decisión contra lo que hace el Ejecutivo, tienen que acabar las Cortes, pues eso no hay nada distinto a una dictadura. ¿Cuál es la diferencia de un señor en televisión repartiendo mercados, repartiendo recursos, saliendo de la grave crisis que tenía en porcentajes de imagen después de las marchas por descontentos de su gobierno en este país, Colombia? No, claro, muy fácil. Acabar el presupuesto, exigirle a las empresas que tengan que responder por un empleo cuando no tienen producción, quebró las empresas. Vamos a ver cómo sostiene ahora también lo otro. Entonces es muy complejo, hay que dejar que el Congreso le hable al país. Ese es el ejercicio de la democracia, los pesos y los contrapesos. Sí. Permítame un segundo, doctor Chacón y doctor Martínez, porque quiero vincular a esta conversación al representante Germán Navas Talero, porque él lleva 21 años en el legislativo, ha vivido muchos procesos, él es abogado. Doctor Germán, qué gusto verlo y sobre todo a través de estas plataformas digitales. ¿Cómo le va? Profesor Bonilla, un placer, muchas gracias, muy amable. Aterrado. Cuando yo vi ¿Por qué está aterrado? Porque ayer cuando vi que alguien dijo que había que cerrar el Congreso, y ese tipo nació en la época de Idi Amin Dada, porque era el único que no aceptaba congresos, era su sola voluntad. Y las fiestas que hacía Idi Amin Dada era para injerirse a sus amigos porque le jalaba la antropofagia. Cualquier persona que haya nacido en el siglo XVIII en adelante sabe que es necesario la ley de pesos y contrapesos. Y si alguien se ha tomado el trabajo de mirar a Montesquieu, verá cuando hablaba de división tripartita de poder. Eso cuando uno va a la universidad. Ahora, si uno no ha pasado por la universidad, ignora eso si no hay nada que hacer. Pero cualquier persona con 5 sentidos en el siglo XX entiende que la democracia, no siendo perfecta, es el mejor de los sistemas de gobierno. Ahora, a los que les gusta la dictadura, pues entonces que nos saquen la patada a los otros, nos manden fusilar a la olla de Idi Amin y gobiernen solos. Sí, doctor Germán Navas, pero a ver, el Congreso ha pasado GIDIS política, proceso 8000, parapolítica, FARC política, cartel de la toga que estuvo ligado. Todo eso hace que la gente realmente no quiera que haya este Congreso. La gente, la favorabilidad del Congreso es muy baja. En todas partes del mundo, porque el Congreso es un cuerpo heterogéneo, donde hay diversas ideologías. Nadie en los Estados Unidos habla más del Congreso, en Inglaterra. Sin embargo, los congresos son el control del Ejecutivo. Cuando los griegos se lo inventaron como un freno a los desmanes del gobernante. Esa es la razón desde el Congreso. Allá nació el Congreso. El Congreso no se hizo tanto para hacer leyes, para fabricar esas leyes que se inventan mis compañeros. Se hizo más para frenar el ímpetu del Ejecutivo. Mire, si no hubiera sido por el Congreso que se le atraviesa a Uribe, se hubiera clavado el tercer mandato. Porque el Congreso se puso firme y comenzó a averiguar qué pasa y le hundió el tercer mandato. De lo contrario, estaba ahí. Los congresos son eso, un freno del pueblo al gobernante. Eso es. Sí. Nosotros no ejecutamos. Sí. Los ignorantes no entienden que nosotros no ejecutamos. Nosotros legislamos y hacemos control político. Los malos gobiernos son culpa de los malos gobernantes, no de los malos congresos. Un buen gobernante podría hacerlo así no tuviera congreso, o a su favor, me aclaro. Eso es la verdad. Pero ahora, cuando uno no conoce estas cosas, cuando uno es neófito en materia filosófica y jurídica, se atreve a decir que cierren un congreso.
Luego, Idi Amin Dada Doctor Navas. sería el presidente para esos parlamentarios. Sí. Doctor Navas, usted es abogado y tiene mucha experiencia en estos temas jurídicos y constitucionales. Apartándonos de esta discusión como tal, ¿cuál sería el riesgo para el país en no tener un Congreso? Una dictadura. Eso es una dictadura. Cuando usted no tiene quien frene al Ejecutivo, se llama dictadura aquí y en Cafarnaún. Siempre se le echa la culpa al Congreso de los errores de los gobernantes. Si usted se pone a mirar en el caso de Pomárico, que ponen como ejemplo todos, que yo denuncié, Pomárico ocurrió porque el Ejecutivo le entregó el dinero para que se untaran las manos, por eso, y se le entregaron unas partidas, miles de millones, se las entregaron el 10 de diciembre para que las ejecutara en 20 días. Y entonces, robes eso fue para más, para menos lo que le dijeron. Sí, los malos gobernantes se valen de los pésimos congresos. Mire. Doctor Navas, señor, dígame. Tan peligroso es un congreso que, si usted recuerda, Isabel I de Inglaterra, porque los congresos en ninguna parte del mundo sesionan los 12 meses, son por periodos. En Inglaterra se les convocaba, la reina o rey convocaba al Parlamento, y la reina duró 2 años y medio sin convocar al Congreso para poder gobernar a su antojo. Eso lo hizo, digo, la única manera de poder gobernar a mi antojo es frenando al Congreso. Trump, que es lo más cretino que han tenido los Estados Unidos, quisiera cerrar el Congreso, como lo dijo en días pasados. Eso es el colmo, sí. Cuando uno tiene sentido de lo que es la democracia, cuando uno quiere que se pueda disentir, cuando uno quiere que se pueda opinar, quiere democracia. Cuando uno quiere que solo impere la voz del gobernante, pide dictadura. Franco lo hizo así. El Congreso lo hizo, lo sacó después, pero cuando él se toma el poder, fue acabando con todo, y fueron miles y miles. Si esto les gusta, tráiganse a Franco para acá. Lo que pasa es que ya no lo aguantan ni en su tumba. Sí. Oiga, doctor Navas, ya para despedirlo a usted, porque sé que tiene cosas que hacer, ¿cómo le ha ido con este tema de la virtualidad? Lo saco rápidamente de este tema. ¿Cómo le ha ido con la virtualidad? Porque realmente usted ha tenido una transición de la Remington al Mac, al iPhone. Sí, yo comencé a escribir en Remington, luego pasé a una PASIC T60 y toda mi vida de escribiente, y después fue con máquinas manuales, luego pasé por la máquina eléctrica y me toca ahora introducirme en los computadores. Para mi nieto, que nació en esto como un juego divertido, pero a mí esto no me tocó como juego, a mí esto me tocó como aprendizaje, y después de los 50, usted ya no aprende, usted enseña. Ajá. Bueno, pues doctor Germán Navas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Semana Noticias y expresar su postura frente a este tema. Que tenga buena tarde. Gracias. Doctor Martínez, representante César Martínez, ahí ha escuchado usted, dictadura, hay intereses del gobierno por no hacer control político. ¿Qué le responde usted al doctor Chaco? Primero, yo no le estoy haciendo el mandado a nadie. Yo no soy ejecutivo, yo soy del legislativo. He recibido todos los insultos como el que acaba de pasar. La gente se defiende insultando. Yo no lo voy a hacer. Yo he estudiado, he hecho mi carrera, me he preocupado por formarme, porque yo soy hijo de un campesino, pero yo luché por estudiar. Ayer recibí el insulto de un profesor de constitucional en las redes y le contesté que qué era más importante. Unos cartones de la universidad bien colgados y nosotros defendiendo la democracia e insultando a los ministros. Ayer un ministro recibiendo insultos que porque no había recibido la máquina de las pruebas de Venezuela, que porque teníamos amistad con Estados Unidos. Yo esperaba que este Congreso, y espero todavía, sea solidario con el gobierno. En todas las democracias del mundo y en los países hoy estamos unidos, en los departamentos, en los municipios, uno rodea a los mandatarios, pero aquí resulta que estamos criticando al gobierno, estropeando al gobierno y en un debate político, y nosotros al borde de la muerte, al borde de que nuestra Congreso de Colombia, la Cámara de Representantes, no está siendo funcional. Estamos muchos. Claro que el debate hay que darlo, y yo lo que estoy llevando al extremo, o nos regulamos o reglamentamos la asistencia en estos momentos de pandemia y nos vamos mejorando, o claro que nos tenemos que cerrar. Y puede que nunca nos intervenga el gobierno, porque el gobierno puede que no tenga esa mentalidad que yo digo, pero alguna medida extrema se nos tiene que ocurrir, porque es una tristeza que nosotros al borde de una crisis como la que tenemos, en la necesidad de afrontarla, y nosotros todavía con estas leguleyadas y gritando cosas y pidiendo mociones de censura en el Congreso, pidiendo que nos vamos al Congreso y todo el mundo queriendo tener un show
Yo no pensé incluso que esto iba a tener algo, yo lo expresé desde el punto de vista personal. No me parece funcional lo que estamos haciendo. Doctor Chacón, pero acá hay un punto que sí es cierto ya para ir redondeando este tema, y es que se ha visto en esta semana, entre lunes y martes, la Comisión Primera de la Cámara tuvo casi a medio gabinete, 3 directores de entidades, para un debate de control político donde finalmente no se terminan escuchando todas las posiciones. En este sentido, sí no sería mejor regular un poco este tema de los controles políticos, además para el ejercicio que hacen ustedes y que realmente puedan escuchar las políticas que está haciendo el gobierno en este tema, ¿no? No, yo comparto que y depende de la forma de quien dirige. Yo tengo muy buena experiencia, y lo tenemos porque César y yo somos compañeros de la Comisión Segunda, muy buena experiencia en los debates que ejercemos nosotros. Aquí hubo una dificultad, y es una dificultad que no depende del ejercicio propio de los congresistas, sino de quien lo dirige, en que dejó hablar 100 congresistas antes de que hablara el gobierno. Eso entiendo que incomodó muchísimo, especialmente al doctor César Eugenio. Y él sabe que yo fui uno de los que he criticado eso. Primero tiene que hablar los citantes a un debate, que no son más de 3, 4, 5, exponen durante un largo tiempo, no 2 minutos, como están dejando en la plenaria, donde no se ve realmente una exposición de la queja, del inconformismo que tienen frente al debate. Después se deja el gobierno, después interviene el resto de congresistas, vuelve el gobierno y cierra los congresistas. Aquí lo están haciendo de otra manera, y es el mecanismo de dirección que escogió el doctor Cuenca, el cual yo no comparto. Él sabe, yo he sido un crítico de eso. Lamentablemente nos ha llevado a eso. Y él mismo, precisamente cuando yo le cuestioné eso, ayer precisamente canceló 2 debates que estaban organizados por la Comisión Séptima y la Comisión Segunda, se metió a las 8 de la mañana, así diga que fue concertado con la primera y con la séptima, y terminó haciendo un debate él citando los 2 días antes. Así no dice la ley quinta, que debe citar uno los debates, se citan con anterioridad, le contestan preguntas. El ministro expone las preguntas que le hicieron con anterioridad, que no puede ser con fecha diferente a 5 días. Todo eso lo hemos venido incumpliendo a la plenaria, y por eso el desorden que hoy tenemos, que no es consecuencia, y en eso comparto con César Eugenio, la virtualidad. En la virtualidad lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo bien en las comisiones. El gran problema está presentándose en la plenaria, pero es en el mecanismo y la forma que están implementando para ejercer el ejercicio de control político, que no ha sido el acostumbrado y el que siempre ha hecho el Congreso. En este sentido, y se lo pregunto a los dos, ¿sería mejor que las sesiones plenarias se hagan presencialmente, como el mismo Carlos Cuenca, presidente de la corporación, lo está pidiendo? Doctor Martínez. Creería, no sé, doctor Martínez. Paradójicamente, hemos estado más atentos en las sesiones virtuales, porque uno está obligado a escuchar el que está hablando, y solo hay sonido para el que está hablando, no hay algarabía. Claro, es la parafernalia del Congreso y la reunión, pero es un desorden. Hoy nos llama, la genialidad de los medios nos llama a hacer esto virtual. Primero, además no nos inventamos la pandemia, no nos podemos ir para allá. La gente quiere el show, la gente no está diciendo que nos vamos para allá. El doctor Chacón ha dicho con mucha claridad. Entonces, que vamos a violar la norma los congresistas y vamos a irnos para Bogotá sabiendo que tenemos una restricción legal. Yo estoy de acuerdo con la virtualidad, me gusta. Es más, lo había propuesto, ahí lo tengo en los estudios. ¿Cuánto se reducen los tiquetes aéreos, los cuerpos de seguridad, los empleados, la gente? ¿Cuánta plata ahorramos? Y que nos la bajen del sueldo. Es que yo estoy diciendo que nos paguen menos, pero que sea virtual. Pero ese debate hay que hacerlo más adelante, y como ya se demostró que la virtualidad sí funciona, yo la apoyo 100%. ¿Y usted, doctor Chacón, qué opina? No, a mí me parece que la virtualidad ha sido muy interesante. A mí también me ha gustado. Me parece que somos más atentos. Usted vio ayer la presencia. Además, tenemos que poner la cara. No se pueden parar. Si se paran, vienen y vuelven. Duran 12, 14 horas. Y cuando usted ve el debate, ayer estaban 150, 170 congresistas. Creo que casi todos estaban. Eso presencialmente jamás se ve. No, nunca se veía. Por eso se hace de pronto más extensa, todo el mundo quiere participar, están todos los congresistas, se hace indudablemente más complejo, pero yo creería, igual que Eugenio, que es acertado lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien en la virtualidad. De pronto el método y la forma como lo estamos haciendo, pues como dice el presidente de la Cámara, estamos aprendiendo sobre la virtualidad. Creo que le ha salido mal en la forma como lo está haciendo, pero la virtualidad sí nos ha ido muy bien. Pero además hemos sido claros, existe un decreto del presidente
que no tiene excluido a los congresistas. Nosotros no podemos ni siquiera salir de la casa si quiere cumplir la ley. Y el mismo decreto tiene sanciones penales y disciplinarias, los anuncia. Él no excluyó a los congresistas. Además, no sé cómo estaban ayer en la plenaria algunas personas que estaban incumpliendo además el decreto de Claudia López, porque es que el decreto le traslada esa responsabilidad de regular y el cumplimiento del decreto a los alcaldes de acuerdo a los picos, a cómo regulan la movilidad. La alcaldesa lo tiene. Y ellos mismos, o lo que se ve, es que cualquiera que haga el ejercicio sin el permiso especial está violando indudablemente el decreto presidencial. Y nosotros, yo quiero aclararle esto a César, yo fui uno y la bancada hemos venido diciendo que apoyamos al presidente, pero hay algunas cosas que no se las queremos apoyar ni se las vamos a acompañar porque creemos que es una gran equivocación y eso tenemos que decirlo como partido y como congresista. Sí. Bueno, pues doctor Martínez, ¿qué le quiere decir usted a toda esa gente que le ha criticado por redes sociales? Y le digo que le responda porque han sido mucho las críticas, ¿no? Cortamente, ¿qué les dice usted a ellos? Hoy no se trata de destruirnos. El país tiene que unirse frente a una crisis que tenemos. En medio del desespero y la impotencia que causa, viendo que no dejamos trabajar al gobierno, desesperadamente he pensado que el Congreso tiene que autorregularse y que si el gobierno no ayuda, no puede estorbar y que tienen que intervenir. Pero las cosas podrían solucionarse si nosotros mejoramos. Las reformas grandes al Congreso hay que darse. Irse a los insultos contra mí, que he sido un hombre moderado. Yo lo que entiendo es que el ser uribista, eso ha causado un problema muy grande en la opinión pública. Y entonces empiezan a hilar que yo le estoy haciendo el favor a uno o al otro. Yo fui diputado de la Asamblea de Antioquia y fui presidente de la Asamblea. Y fui opositor 4 años a un gobierno que terminó haciéndolo bien porque le exigíamos. Pero hay una crítica destructiva, una crítica tontarrona. Si los partidos no nos organizamos y tenemos posturas serias, no vamos a tener nunca el reconocimiento de la ciudadanía. Y a mí me duele mucho como demócrata y como ciudadano que la ciudadanía no crea en uno de los poderes. Yo le tengo mucha tristeza a la justicia, que pierda su majestad. Y hoy que estoy en el ejecutivo, en el legislativo, no quiero que el legislativo pierda su posibilidad de ser ese contrapeso. Pero si nosotros no nos regulamos, ahí sí aplica la fórmula de aquel pensador criollo. Si no cambiamos, nos cambian. Sí. Bueno, pues representante Martínez, muchísimas gracias a usted también, doctor Chacón. Muchísimas gracias por haber estado en Semana Noticias. Gracias, Bonilla. Yo solamente quiero terminar con una frase que yo creo que lo hizo con el calor de la incomodidad que tenía en ese momento el doctor César Eugenio. Uno no puede nunca volver a repetir esa frase. La democracia no puede ser un obstáculo para el desarrollo. Eso, la democracia es el desarrollo que tenemos en estos países. Creo que los países como Venezuela, precisamente por no tener democracia, es que no tienen desarrollo y es lo que ellos mismos han cuestionado. Hay que aprender a vivir con la democracia y hay que aprender a vivir con aquellos que cuestionan al gobierno, así como ellos duraron 8 años a un gobierno que ayudaron a montar en inicialmente 4 años, después terminaron siendo opositores, terminaron siendo oposición. Y siempre, jamás en ese ejercicio, aquellos que acompañaron al presidente Santos pensaron en decir que iban a intervenir al Congreso porque la oposición, que eran ellos, los atacaban constantemente e inclementemente también. Sí. Oh, bienvenidas las críticas constructivas. Yo lo repetiría 1000 veces. Si la democracia obstruye el desarrollo, no es buena. Después de la vida misma, lo más sagrado es la salud. Y si hoy esta democracia está frenando que podamos ayudar a la pandemia, a colaborarle a la gente en la crisis, la democracia es dañina en ese sentido. Bueno, pues representantes, muchísimas gracias. 3 de la tarde, 5 minutos. Ahí tienen ustedes las posturas. Si bien es cierto, cerrar el Congreso es descabellado, no hay ninguna posibilidad de hacerlo, pues también es cierto que los ministros, aunque el Congreso debe hacerles control político, pues en este momento, como nos lo dice toda la gente, los problemas a los colombianos, que hay muchísimos en medio de esta pandemia. 3 de la tarde, 6 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros y por favor estén muy atentos. Les entregaremos de inmediato cuando salgan los resultados del Ministerio de Salud con los casos de contagios en nuestro país por el coronavirus. Que estén muy bien.